Entonces, el tema que vamos a ver hoy tiene que ver con los papeles de trabajo, los informes y los dictámenes que emite y que elabora el revisor fiscal en Colombia. Hay un material pues, teórico para que lo tengamos en cuenta, que va a ser esta presentación, y una segunda parte, eh, un par de videos que tengo muy corticos relacionados con este mismo tema. La temática pues va a ser definir el concepto como tal de los papeles de trabajo que elabora el revisor fiscal, eh, el modelo y los requisitos de los informes y los dictámenes del revisor fiscal, profundizar un poquito más en las funciones que adelanta el revisor fiscal en las compañías, bien sea públicas o privadas, y como les mencionaba, pues son unos videos muy cortos para que tengamos un poco más de claridad sobre este tema. En cuanto a las definiciones o conceptos de los papeles de trabajo, vemos, pues hay varias entidades, sobre todo firmas de auditoría muy grandes, que se dedican a emitir conceptos y a emitir definiciones del ejercicio profesional, pero pues el objetivo principal de los papeles de trabajo, pues estos lo que buscan es incluir el registro del trabajo que yo he efectuado como revisor fiscal, que me deje a mí la evidencia válida y suficiente de que mi labor como auditor, como revisor fiscal, como contralor, dependiendo del rol que yo esté ocupando, me va a dar a mí la garantía y la certeza de que se está cumpliendo el trabajo como se debe llevarse y lo tengo soportado eh, con la evidencia de que se hizo el trabajo, mostrando, como ya lo decía, soportes de este y que pues este tiene que hablar por sí solo, dándome el resultado obtenido y pues claramente tiene que contar con unas conclusiones de cuál fue o a qué concepto final llego yo producto de haber adelantado un trabajo de auditoría específico. Asimismo, pues el revisor fiscal, pues ya creo que lo habíamos mencionado también en algún momento en la sesión anterior, el artículo 9 de la ley 43 del 90 me obliga a mí como revisor fiscal relacionado con los papeles de trabajo a que debo conservar de manera apropiada y de manera correcta los papeles de trabajo que yo he elaborado, de los trabajos que me han asignado, por lo menos 5 años contados a partir de la fecha de su elaboración. Ya creo que hemos hablado de este tema, cuál es el objetivo. Eh, Estábamos poniendo un ejemplo de, tuve como revisor fiscal en Caprecom. Todos sabemos que, pues, que esta entidad fue intervenida por la superintendencia por realidades que se presentaron y pues se tuvo que entregar a esta superintendencia la evidencia de los papeles de trabajo que se habían hecho en su momento y ellos son los que evalúan hasta dónde el revisor fiscal está o no está cumpliendo su labor como auditor y en este caso como contralor de la entidad. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los papeles de trabajo del revisor fiscal? Pues estos son un conjunto de documentos que, como ya lo decía, contienen el resultado de procedimientos y pruebas aplicadas al revisor fiscal, que aplica el revisor fiscal, y allí pues tengo que sustentar cuáles son las conclusiones de mi trabajo para ser escalados a través de un informe. La estructura del trabajo que va a hacer el revisor fiscal lo vamos a ver a continuación. Hay un primer momento que se trata de la propuesta de servicios para el cliente. Yo me acerco al cliente, bien sea porque me contacte a mí o yo como firma o como revisor fiscal persona natural, estoy haciendo mi labor de mercadeo de los servicios que presto. Si el cliente
le interesa mis servicios, pues el paso seguido será hacerle llegar una propuesta donde pues allí le voy a contar cuál ha sido mi trayectoria como revisor fiscal, bien sea como firma o como persona natural, mi experiencia, los trabajos que he realizado, el alcance de mi trabajo. El alcance de mi trabajo quiere decir, yo voy a revisar estados financieros de todo el año durante 3 auditorías que voy a adelantar en el año. Voy a revisar las declaraciones de impuestos completas. Voy a certificar los pagos de aportes a la seguridad social y para fiscales. Voy a proyectar las respuestas de posibles requerimientos que lleguen de la DIAN o de la UGPP. Ese tipo de cosas tiene que ver con el alcance del trabajo que yo voy a adelantar al cliente como revisor fiscal y lo hago a través de la propuesta. Si la propuesta es aceptada por el cliente, pues vendrá un segundo momento que yo debo iniciar mi etapa de planeación de lo que va a ser mi trabajo de revisoría fiscal por un año o por la vigencia en la que me vayan a contratar, que normalmente se da los nombramientos en las asambleas, es decir, máximo 31 de marzo del año en curso, y el nombramiento pues va hasta el 1 de abril del siguiente año. Esa es como la vigencia que tiene el ejercicio del revisor fiscal y el nombramiento que tenga el revisor fiscal eh, para desempeñar su labor al interior de una compañía eh, de naturaleza jurídica. ¿Ok? ¿Qué incluye esta planeación? Pues hay una estrategia de la revisoría fiscal. Allí, como lo mencionaba, pues yo ya voy a definir sobre la marcha con los tiempos que el cliente me ha dado, dependiendo del nombramiento, porque pues vuelvo y repito, y normalmente se da cuando hay asamblea en marzo y yo tengo casi que el resto de planeación de lo que va a ser mi conocimiento del cliente y mi primer trabajo de auditoría. Pero hay casos en los que el nombramiento del revisor fiscal se da en septiembre, en octubre, por una asamblea extraordinaria. Entonces allí es donde empiezo yo a correr y a cambiar mis tiempos porque seguramente no voy a alcanzar a mirar la mayoría de cosas que quisiera y que debería mirar en 3 meses antes de cerrar el año fiscal. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo que definir la estrategia de la revisoría fiscal. ¿Cuál va a ser el camino a seguir? El número de auditorías, el alcance de las auditorías. Necesito conocer información a nivel contable de la empresa para poder proyectar visitas, asignar equipos de trabajo, quién va a ser el auditor encargado, quién va a ser el revisor fiscal que va a firmar todo lo relacionado con los requisitos del revisor fiscal. Existe también el plan de la revisoría fiscal, que pues este debe cubrir de manera detallada los lineamientos generales de la revisoría fiscal, hasta dónde me obliga a mí la normatividad vigente a ejercer una serie de actividades, como por ejemplo, la NIA habla de la hipótesis de negocio en marcha y de la continuidad de negocio. Yo como revisor fiscal estoy en la obligación de evaluar y de hacer un seguimiento a la situación de la compañía en la cual yo soy nombrado como revisor fiscal, con el fin de dar una opinión que incluya que la compañía no se ha visto inmersa en pérdidas recurrentes y que no se ve previsible una posible pérdida de continuidad de negocio o que terminen liquidando la empresa. Ejemplo de lo que quiere decirnos este plan de la revisoría fiscal y el cumplimiento normativo. Y pues hay memorando de planeación, que pues este memorando lo que busca es el entendimiento o el conocimiento del cliente. Aquí es donde yo me siento con las áreas encargadas, me siento con los jefes de área, me siento con los gerentes responsables de cada área, dependiendo del tamaño de la empresa, a que me cuente qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, para qué lo hace, y yo voy adelantando mi entendimiento del cliente.
Y resulta que yo soy nombrado el revisor fiscal de una compañía que produce y comercializa licor, pues seguramente yo voy a tener que detenerme un poquito en el proceso de fabricación, en el proceso de destilación, en el proceso de comercialización, almacenaje, inventarios, etcétera, etcétera. Y por el contrario, yo me dedico a una compañía que explota crudo. Seguramente tendré que también hacer un análisis un poco más detallado de cuáles son los inventarios, cuáles son las importaciones de activos fijos o de inventarios para la explotación de minerales en Colombia. En fin, dependiendo de la naturaleza y de la actividad económica de la empresa en la cual yo estoy nombrado, yo mismo tendré que dedicar un tiempo considerable a adelantar y a fortalecer mi memorando de planeación, que va a ser mi punto de partida para adelantar mi trabajo como revisor fiscal. Porque claramente, y quisiera que lo dejáramos muy resaltado todos, si yo como revisor fiscal recién nombrado en una compañía no tengo el conocimiento suficiente de la empresa y de la actividad económica de la cual yo voy a certificar que se está haciendo bien, pues seguramente no van a pasar muchos meses para que me empiece a dar cuenta de que hay errores de mi parte como revisor fiscal que no tuve la prudencia y la cautela de corregir y de verificar a tiempo por el desconocimiento de la información. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Vale. Hay un tercer momento que pues es los asuntos significativos en cuanto a los requerimientos de ética. Yo aquí tengo que ir muy de la mano de lo que es el ejercicio profesional a nivel eh, contable y muy específicamente mi labor de fiscalización como revisor fiscal. Y es uno de los aspectos más significativos que debo tener en cuenta al momento de elaborar e implementar mi papel de trabajo y mi plan de trabajo para lo que va a ser la vigencia que voy a evaluar. Hay un cuarto punto que es el cumplimiento de requerimientos de independencia. Aquí habla mucho de que la persona encargada y la firma también, en este caso hablando de una firma de auditores y de revisores fiscales, o una persona natural, no vaya a presentar ningún conflicto de intereses. No, que es que el socio de la firma de auditoría es primo de un accionista de la empresa. Ahí ya tenemos un conflicto de intereses. Y seguramente se va a ver afectada la normatividad que también tiene que ver con la NIA 230 y la NIA 240 respecto a los requerimientos de independencia y allí ya no podríamos ejercer o no podríamos estar nombrados como revisores fiscales. Que pase, sí, eso es muy común que pase, porque no, es que yo tengo un amigo que montó una empresa y está buscando clientes, entonces démosle la oportunidad. Eso pasa mucho. Que la norma me lo permita es otra cosa. Ahí es donde debemos tener cuidado de que los requerimientos de independencia se cumplan de la manera adecuada. Ya existe el quinto paso que ya yo debo establecer cuáles van a ser mis procedimientos de evaluación de los riesgos, la responsabilidad fiscal, producto del entendimiento y el conocimiento del cliente. A medida que a mí me van contando cuáles son las actividades económicas, que dedica al cliente, si han tenido eventos de riesgo, si han tenido eventos de fraude, si han tenido riesgos a nivel de continuidad de negocio. Con esta información que yo ya he recaudado de las entrevistas que yo he adelantado, viene mi procedimiento para evaluar esos riesgos, porque ya fui informado y fui notificado por los responsables de cada área. Aquí pasó un evento donde se perdieron 100 millones de pesos porque se robaron unos cheques. Yo capitalizo ese riesgo y debo trasladarlo a mi procedimiento de evaluación
para cuando yo llegue a ese proceso de tesorería y haga mis pruebas de auditoría, seguramente voy a tratar ese riesgo de tal manera de que se minimice y no vuelva a ocurrir algo así. ¿De acuerdo? Hay un sexto punto que tiene que ver con las comunicaciones enviadas y recibidas a la revisora fiscal. Yo debo notificarle a mi cliente a través de un memorando, un informe o un estatus cuáles son los trabajos que yo he adelantado, cuál va a ser el alcance del trabajo que yo voy a realizar y el resultado del trabajo que he hecho. Hay firmas de auditoría que se dedican a entregar informes donde cuentan todo lo que hicieron, desde revisar el certificado de Cámara de Comercio hasta verificar si están cumpliendo o no están cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha vía patrimonio que no se vaya a disminuir más del 50%. De eso se tratan las comunicaciones enviadas y recibidas. Seguramente el cliente también me va a notificar a mí que necesita la respuesta de un requerimiento de la DIAN por una devolución de saldo a favor, y yo en mi calidad de revisor fiscal pues debo acompañar en ese proceso a mi cliente dándole todo lo que necesite para que el procedimiento de devolución de saldo a favor pues se llegue a buen término. Y por último pues la confirmación de asuntos pues que se encuentren pendientes de resolver. Esto se trata de las confirmaciones externas. Hay un procedimiento de auditoría que yo, bien sea un banco, bien sea un cliente, bien sea un proveedor, bien sea una compañía de seguros o bien sea una compañía vinculada económicamente, yo le envío una carta donde le solicito expresamente como revisor fiscal que me confirme a mí, no a la empresa, sino a mí como revisor fiscal, cuáles son los saldos a un periodo de corte determinado. Ese procedimiento es vital cuando yo estoy adelantando pruebas de auditoría, porque no me estoy quedando solamente haciendo la auditoría de manera interna en la empresa, sino que me voy hacia el exterior a que los terceros con los que tiene negocios mi cliente me cuenten a mí si lo que está quedando registrado contablemente sí es cierto o no. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Me van contando, por favor. Hay un siguiente punto, que es la documentación de los hallazgos y de las pruebas de auditoría. Aquí yo debo tener mucho cuidado cuando voy a adelantar mis pruebas de auditoría y de control interno. De tal suerte que, ya te doy la palabra, Alejandro, si yo identifiqué problemas, por ejemplo, quiero hablar de una prueba de bancos, y yo estoy haciendo una prueba de bancos y resulta que hay partidas conciliatorias de más de un año, pues yo debo dejar eso documentado primero en mi papel de trabajo y segundo en el informe que le voy a entregar al cliente, donde debo decirle, aquí tenemos partidas de más de un año y que esas partidas valen 100 millones de pesos. ¿Qué gestión está haciendo el área de contabilidad y el área de tesorería para, por lo menos, si definitivamente no se pudo identificar el origen de la partida, pues acérquese al banco o busque otra alternativa de tal suerte que permita aclarar la diferencia o la partida conciliatoria y depurar las cuentas bancarias, ¿de acuerdo? O si yo voy a hacer un arqueo de caja menor y resulta que hice el arqueo el lunes por la mañana, muy a las 8 de la mañana, y el responsable, como fue puente, entonces se llevó la caja menor para gastársela de viaje y dijo, el martes nos pagan, entonces yo devuelvo la plata el martes. ¿Sí me explico? Sí, señor, sí, señor. Entonces, Casi no le entendí allí, profe, me disculpa. A veces se me va como el señor un poquito. no te estoy escuchando. ¿Con quién Que hablo? casi no le... Ana Siri, profe. Hola, Que Nasiris, casi ¿cómo no... estás? Bien, ¿y usted? Que casi no le entendí lo que me dijo allí en esa explicación
Porque es que hay momentos que se me da como la voz suya, la pierdo, entonces para ver si me puede repetir. Ah, ya, ok, ok, sí, no hay Gracias. problema. Estaba hablando de un ejemplo de auditoría de bancos o de caja menor. En el caso de los bancos que tenga partidas de más de un año de antigüedad y no tenga razón por parte del cliente del por qué las partidas están viejas, ¿cierto? Yo debo dejar documentado eso en mi papel de trabajo de bancos y adicionalmente soportarlo en el informe que le voy a entregar al cliente, ¿de acuerdo? O si decía hace un momento que si estoy haciendo un arqueo de caja menor y resulta que el encargado de la caja menor se llevó la plata porque el fin de semana era puente y yo llegué el martes a las 8 de la mañana a hacer el arqueo, ahí ya hay un problema, ¿de acuerdo? Claro. Sí. Porque no, es puente y me invitaron a Melgar, me invitaron a Girardot, me invitaron a un pueblito, entonces pues yo me llevo la plata y como el miércoles nos pagan, entonces yo la devuelvo, ¿sí? Ahí hay un riesgo altísimo de control. Y yo debo primero documentar esto y segundo, informárselo al cliente de una manera oportuna y eficaz. Hay un siguiente punto que es el dictamen de la revisoría fiscal. Aquí es muy, muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los requisitos de los dictámenes, cuáles son los tipos de opiniones que lo vamos a ver ahorita más adelante. Y, y es mi obligación como organismo de fiscalización, bien sea persona natural o jurídica, emitir un dictamen que está asociado a los estados financieros de una entidad y que pues allí lo que busca con este dictamen es darle la seguridad y la certeza tanto a la empresa dueña de los estados financieros como a terceros, entiéndase por terceros, bancos, proveedores, accionistas, inversionistas, usuarios externos de la información financiera de esa empresa, de que lo que están haciendo al interior de la empresa lo están haciendo bien. Esa es mi labor como revisor fiscal y al momento de emitir un dictamen. ¿De acuerdo? Y el último, pues será el cierre del archivo, que pues aquí estamos ya cerrando nuestro trabajo de auditoría, verificando pues que la información haya quedado completa, que los papeles de trabajo hayan quedado bien hechos. Hay un concepto que se llama referenciación cruzada, que si yo estoy haciendo, y vamos a ver modelos de papeles de trabajo y los vamos a trabajar así como trabajamos los de impuestos. Yo estoy haciendo una prueba de bancos y en una primera parte estoy detallando el balance a nivel de su auxiliar y en la siguiente la revisión de las consideraciones bancarias. Ahí yo tengo que hacer y aplicar la referenciación cruzada. Es decir, que si yo me voy de izquierda a derecha, debe ser el mismo proceso que de derecha a izquierda. ¿Sí me explico hasta acá? ¿Estamos todos hasta acá? Sí, profe, sí. Sí, profe. Listo. Vale. Vamos a ver ejemplos, ¿no? Tranquilos. No se afanen que nos vamos a poner a trabajar. ¿Cuáles son los informes y los dictámenes del revisor fiscal? De acuerdo con los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, el revisor fiscal tiene la obligación de presentar dos informes. Uno es el dictamen sobre los estados financieros que ya lo hablamos, qué significa y qué busca este documento. Y el otro es un informe dirigido a la asamblea de accionistas o junta de socios, que lo vimos en el punto anterior también, donde yo le manifiesto al cliente cuál es el estatus de la información a esa fecha específica y pues de manera documental, si encontré situaciones que están de manera inusual, pues de igual manera informárselo oportunamente al cliente. El dictamen sobre los estados financieros. Yo como revisor fiscal estoy encargado de emitir una opinión acerca de la razonabilidad. Tenemos claro el concepto de razonabilidad, ¿verdad? ¿O hay preguntas?
Están muy callados estos chicos hoy, oye. Profe, buenas noches. Eusebio, ¿cuánto Usted, tiempo sin hablar, hombre? ¿Ah? la verdad no está muy claro ese concepto. Perdido totalmente, Eusebio. No, yo Profe, solamente pongo cuidado Dime. nomás, profe. no es, ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? No, profe, ¿Cómo sí vas? que. No, bien, bien, profe. No, profe, pues que nos recuerde o que es ese concepto, El, por favor. el concepto de razonabilidad. Ok. Ese concepto tiene que ver con los estados financieros, las cifras de estados financieros. Y yo aquí tengo que dar una opinión razonable. ¿En qué sentido? Yo no voy a dar una opinión de que el 100% de la información está bien. No lo puedo hacer. Porque sencillamente yo como revisor fiscal tendría que estar nombrado casi que en una sola empresa y dedicado 100% a ella. Y pues no lo voy a poder hacer porque el tiempo no me va a alcanzar, ¿cierto? Entonces existe un concepto de razonabilidad, que aquí es donde yo le digo a ellos, haciendo claramente un trabajo de definición de materialidad y hay varios temas que lo vamos a ver acá, tranquilos, que no se preocupen por eso. Donde yo le digo al cliente, listo, yo le revisé sus estados financieros y resulta que producto de esa auditoría que yo le hice, los estados financieros son razonables. Es decir, que puede que tengan errores, pero como no me va a superar un tope de materialidad que yo mismo definí, que más adelante vamos a ver cómo se hace, pues yo estoy tranquilo porque los estados financieros están bien, entre comillas, casi que al 100%. ¿Listo? De eso se trata el concepto de razonabilidad. Actos que se esperan a favor o en contra. De acuerdo. Que tengo un cierto grado de certeza de que la información financiera y contable que me entregaron y que yo audité está bien. ¿Listo? De eso se trata el concepto de razonabilidad. No estoy certificando el 100% que está bien, pero sí hay un porcentaje importante de que yo miré, analicé, revisé, le hice pruebas y sí, está bien. Entonces, sobre eso es que yo dictamino. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Ok, profe, muchísimas gracias. Es correcto, profe. Vale. Existen 4 tipos de opiniones para emitir al momento de pronunciarse como revisor fiscal. ¿De acuerdo? Existe la opinión limpia, que esta pues tiene que ver con que el revisor fiscal obtiene seguridad razonable, lo que ya hablamos hace un momento, de que los estados financieros que yo estoy auditando fueron preparados conforme a la normatividad vigente que le aplica a la entidad. Si yo estoy auditando una empresa que presta un servicio de transporte de carga, seguramente voy a tener que haber evaluado que la normatividad que le aplica a ellos por el Ministerio de Transporte la estén cumpliendo de la manera adecuada. ¿De acuerdo? O si es una compañía que se dedica al cultivo de palma de aceite, pues también tendré que mirar que los procedimientos como la amortización, la creación del activo biológico y la NIF encargada de que se aplica a este tema, a este manejo de activos biológicos, etcétera, se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Si yo como revisor fiscal estoy seguro de que esa normatividad se está aplicando y que los estados financieros y las cifras que me están mostrando a mí están razonables, yo me siento bien y me siento tranquilo y opino sin problemas. ¿De acuerdo? Que en la práctica, porque hay compañías en las que no pasa eso, pero en la práctica, casi siempre todos tienen opinión limpia. Porque pues buscan cumplir los objetivos y las metas para que esto les abra paso
en el sector financiero, que van a pedir un préstamo, que van a pedir ampliaciones de cupos y ya tienen cupos de endeudamiento aprobados en años anteriores. Si hay algún inversionista extranjero o local que quiera participar en esa empresa, seguramente va a ir a buscar la opinión del previsor fiscal a ver qué fue lo que él dijo y qué tan seguro o no es invertir en esta empresa, ¿cierto? Entonces, casi que la mayoría se va por opinión limpia. Existe la opinión con salvedades, que esta se trata de cuando yo, como revisor fiscal, estoy identificando incorrecciones materiales, pero no generalizadas en los estados financieros. ¿Tenemos claro lo que quiere decir incorrección material, pero no generalizada? ¿O hay preguntas? Yo sí quiero saber qué significa, pues. La NIF y la NIA habla del término incorrección material, que eso en el castellano quiere decir errores significativos. Gracias. Resulta que yo tengo un inventario. Una de las pruebas de auditoría que yo tengo que hacer como revisor fiscal es cerciorarme de que ese inventario es real y que existe físicamente. Pero resulta que el cliente me dijo, no, es que el inventario yo no lo tengo acá en la bodega, sino está es distribuido en las principales ciudades del país donde nosotros hacemos la comercialización del producto. Ah, bueno, pues entonces déjeme ver el inventario que hizo cada responsable. No, es que no les ha quedado tiempo y no lo han podido hacer. Conclusión, me evadió por un lado y por el otro y no me entregó el inventario que yo le pedí. Y resulta que la cuenta de inventarios vale el 60 o el 70% del total del activo. ¿Sí me hago entender? Entonces, aquí tenemos una corrección material porque es muy alto el valor, pero no es generalizado, es decir, no está en todo el activo, solamente está en la partida de inventarios. ¿Sí me siguen ahí? Sí, señor, ahí vamos. Sí, señor. De eso se trata el concepto, pues, de incorrección material, pero no generalizada. Y aquí es cuando, pues, lo que les estaba mencionando a través del ejemplo, que no puede obtener evidencia suficiente y adecuada de que ese error se pueda subsanar o que el activo, en este caso del ejemplo que les cuento, del inventario exista. ¿Vale? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Ay, Hola, perdóname Alejandro. que yo no te di la palabra, hombre, discúlpame. Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa Dime. es que su merced decía en 2 diapositivas atrás que uno puede pedir información sobre la parte contable si realmente coinciden pues, las transacciones, ¿no? ¿Cómo así? Las operaciones entre dos Sí, empresas, ¿verdad? Podemos sí. llegar a esta parte de opiniones de salvedades cuando una de las empresas no me está entregando información para verificar. Puede ser una opinión con salvedad, sí, en el sentido de que yo tengo la limitación en el alcance, así lo llama técnicamente la norma, limitación en el alcance, o que no puedo obtener evidencia suficiente y adecuada. ¿Sí? Sí, Porque señor. entonces te pongo el ejemplo con la compañía vinculada. Resulta que yo soy una sucursal de una compañía extranjera donde yo tengo unas cuentas por pagarle a esa empresa que valen el 90% de mis pasivos. Y yo fui a mis facturas y no, eso como venía en euros, eso fue un complique verificarlo, porque la TRM no me cuadraba por ningún lado. Llamé a la compañía
y esa compañía no queda en Alemania, entonces el tema del idioma complicado. Les dio las cartas, no me contesta. Hablo con la compañía aquí en Colombia y me dice, ah, no, yo no sé. O sea, a mí ellos me dicen registre y pues yo registro, pero no hay certeza de nada, ni por qué, ni cuándo, ni dónde. Ahí se empieza a materializar lo que hablamos como falta de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, porque se agotaron todos los caminos, se agotó toda la estrategia y no fue posible. Por ningún lado se pudo. Entonces ahí, por compañías vinculadas, yo puedo decir, listo, me tocó decir que no tuve la evidencia. Muy bien. Y califico, que así se llama técnicamente, calificarle el dictamen, donde le digo a la empresa, oye, me toca dejarte el dictamen Tú ibas a dormir aquí. que no me entregaron la información. Y así yo no puedo trabajar. Un ratito. Ok, ¿y ¿De eso acuerdo? estoy obligado a denunciarlo ante el Estado? ¿O se queda No, quieto? no necesariamente hay que escalarlo. Cosa distinta que eso fuera una entidad estatal. Eso Estatal, sí, sí. porque pues, la norma es distinta. Pero pues estamos hablando del privado, no necesariamente. Solo que al momento de yo emitir un dictamen con salvedades, eso lo que hace es encender las alarmas. ¿A quiénes? A los bancos, a los inversionistas, a los posibles compradores de la empresa, a los proveedores, de decir, oye, pero ¿cómo así que salió un dictamen con una salvedad y por qué? ¿Sí? Ahí se empieza a encender la alarma del por qué les pasó eso, ¿cierto? Pero no que sea que hay que demandar o algo así, dependiendo, ¿no? También, porque pues, si es un problema muy grave, pues primero que sería otro tipo de dictamen y segundo, pues que yo como revisor fiscal estoy en la obligación de reportar eso ante las entidades que corresponda, bien sea DIAN o el que se corresponda si es algo ya de evasión, de lavado de activos, ¿vale? Vale, sí, señor. Vale, profe. Se le va mucho la voz a veces. ¿El resto me escucha más o menos o no? ¿Se me escucha bien, profe? A ver si de pronto son los datos de Ana Siris que están como molestando. No, a mí me pasa también, profe, también se le va Señor, rato sí la se le voz. escucha. ¿Sí? A ver si Pero no es, entonces será no es por mucho tiempo, es así como cuestión de segundos. Sí, ok. no es constante, pues, profe. Si de pronto no se me escucha bien o hay mucha interferencia, me hablan tranquilos que repetimos, no hay problema, ¿vale? Ok, profe. Profe, por ahí hay un micrófono abierto. También interrumpe mucho, por favor. Sí, les agradezco por favor los micrófonos, muchas gracias. Seguimos. Entonces, ya vimos la primera parte. Tenemos una opinión desfavorable o adversa. Que esta opinión desfavorable se emite cuando hay más de una incorrección material. Si resulta que adicional al caso que vimos del inventario, también hay problemas en la cartera, también hay problemas en propiedad, planta de equipo, también hay problemas en intangibles, por decir algo que la empresa tiene intangibles, pues eso aquí ya se me volvió, fue un problema grave. Y aquí es donde cambia el tipo de opinión de salvedades a desfavorable. Porque ya tengo errores generalizados en los estados financieros. Y está la última, que es la más grave de todas, que es donde yo como revisor fiscal me niego o me abstengo de opinar. ¿Qué pasa en este caso? Que tenemos una empresa que necesita los estados financieros urgentes
pero yo le pido la información y no me la entrega. Voy a las oficinas y nadie me atiende. Si me entregan las cosas, me entregan lo que no es por salir del paso, porque es que es una sucursal de una compañía extranjera y esa figura del revisor fiscal en Estados Unidos, eso no existe. Entonces, para el controller de América Latina eso no le importa. Ahí, en ese tipo de casos, es donde el revisor fiscal no obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada y mi posición como auditor me debe dar a mí la seguridad y la convicción, digámoslo así, de que pueden existir incorrecciones materiales y generalizadas. Y si yo no tuve evidencia de absolutamente nada y solo encontré evasivas cuando iba a hacer mi trabajo de auditoría, pues no me queda más alternativa que abstenerme o negarme de emitir mi opinión como revisor fiscal. En el punto donde hay una abstención de opinión, es supremamente grave para las empresas que necesiten, como lo mencionaba al comienzo, ir al sector financiero a pedir un crédito, ofrecer servicios con proveedores, buscar inversionistas locales o del exterior. Eso les va a cerrar las puertas completamente porque pues no hay una seguridad de nada y al contrario pues están alejándose de las posibles oportunidades que tengan de crecimiento, bien sea apalancamiento financiero o, o inversionistas del exterior o locales. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Vale, en esta gráfica pues vemos con más detalle en qué situaciones el revisor fiscal debe omitir una opinión modificada. Entiéndase por opinión modificada que no es limpia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una opinión modificada, que por un lado los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Ya definimos qué es una incorrección material, que puede ser no generalizada o generalizada. Y ahí va opinión con salvedades u opinión desfavorable o adversa. Y está la otra parte, que es la imposibilidad de obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada, que se presentan dos casos, las incorrecciones materiales pero no generalizadas, y hay unas incorrecciones materiales generalizadas. ¿En qué se traduce eso? Pues que van a haber una opinión con salvedades o una negación u abstención de opinión. Esta gráfica sí es importante que la tengan ustedes a la mano porque pues va a ser como un punto ahí a tener en cuenta para nuestro cuestionario de revisoría fiscal. ¿Vale, chicos? En cuanto al informe presentado a la Asamblea, pues este informe debe referirse al cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la Asamblea o la Junta de Socios por parte de los administradores de la entidad. Es decir, aquí yo tengo que, como revisor fiscal, informarle a mis jefes, que en este caso son los accionistas de mi empresa cliente, cómo se está adelantando la labor de los administradores de la entidad. Lo están haciendo de la manera correcta, están haciendo algún tipo de incumplimiento, están evadiendo algún aspecto normativo dependiendo de la complejidad de la información, de la normatividad que tengan que aplicar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y pues también tengo que declarar en mi posición de auditor y como organismo de fiscalización, pues de que la empresa cuenta con adecuadas medidas de control interno y que éstas se cumplen. En cuanto al control interno, ¿qué podemos decir? Bien, hay clientes en los que el control interno no se encuentra documentado, es decir, no existen manuales, no existen procedimientos, no existen instructivos, no existen
documentos que se apoye para la ejecución de una actividad puntual, como cuáles son las actividades que se siguen en la tesorería, cuáles son las actividades que se siguen en el área contable, cuáles son las actividades del área de almacén, de logística, de activos fijos, de inventarios, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente el hecho de que no exista un documento no quiere decir que el procedimiento de control interno no exista. Porque pues puede que no esté documentado, pero la empresa sabe para dónde va y sabe qué es lo que está haciendo. Yo como revisor fiscal pues tengo que evaluar ese control interno, que normalmente por práctica eso se hace en la primera auditoría del año, que normalmente se hace a mitad de año, donde yo me voy a sentar con cada responsable, me va a contar qué fue lo que hizo en su proceso, cómo lo hizo, cuál es su entregable a la empresa, y yo voy alimentando mi matriz de control interno y mi entendimiento del proceso, como lo mencionamos al comienzo. Levantando los procedimientos como tesorería, cartera, ingresos, facturación, cuentas por cobrar, por pagar, inventarios, activos fijos, dependiendo de la actividad económica de mi empresa cliente. Y resultado del análisis que yo estoy haciendo, pues seguramente voy a informarle a mi empresa eh, a través de los accionistas si se están o no se están cumpliendo las medidas de control interno para ver el estatus y la situación actual de la empresa relacionado con los activos fijos. ¿Cuáles son mis funciones como revisor fiscal? Pues ya vimos algunas en la sesión anterior. Aquí quise como reforzarlas un poco más a criterio, me parece que es importante que las tengamos en cuenta. Unas son las funciones de fiscalización, que son tres vitales. En primera tenemos el cerciorarnos de que las operaciones de las empresas se ajusten a las prescripciones de los estatutos, es decir, el documento de constitución debe estarse cumpliendo al pie de la letra, que las decisiones de los organismos sociales, bien sea accionistas o terceros que estén involucrados directamente con la empresa, se ajusten a las necesidades y que estas decisiones queden incluidas a nivel de actas eh, para tener la continuidad de qué es lo que está haciendo la empresa, bien sea si va a fusionarse, modificarse, crecer o por el contrario, terminar su actividad económica. También la de denunciar las irregularidades que yo identifique en el ejercicio tanto de mi labor como revisor fiscal como de la actividad económica de mi empresa cliente. Yo estoy obligado como revisor fiscal a denunciar irregularidades, pero pues esto tiene que ver con una denuncia de un acto, como lo mencionaba ahorita con el compañero. Si resulta que la empresa está lavando plata, yo primero tengo que cerciorarme de que eso está pasando y segundo, pues escalarlo con la entidad competente. Si hay casos de evasión de impuestos, pues también asegurarme de que efectivamente no lo están haciendo, están evadiendo y le voy a decir a la DIAN, oiga, venga porque es que aquí hay un problema grave de evasión, ¿cierto? Hay que hacerse de manera escrita, de manera formal y, como ya lo vimos al comienzo, mi papel de trabajo bien documentado y bien estructurado. También tengo la función de impartir instrucciones de tal manera de que se cumplan los controles sociales de manera permanente. ¿Qué tiene que ver esto? Que si nosotros tenemos una empresa y somos 5 socios y somos hermanos y cada uno necesita plata y las cuentas de la empresa se volvieron la caja menor de cada uno, pues ahí hay un problema grave. Yo como revisor fiscal estoy en la obligación y me permite la ley impartir instrucciones, aunque aquí dice instrucciones, pero en mi criterio ya es una opinión muy personal. Son recomendaciones como revisor fiscal que yo le digo al cliente, hey, este manejo financiero no se puede seguir haciendo. Esto de que yo cada viernes 50 millones de pesos, ¿con qué los voy a soportar?
¿Anticipos a socios eternos? Seguramente no. Ahí es donde yo tengo que entrar a recomendar cuál debe ser el manejo y cuál debe ser el control que debe aplicar la empresa para este tipo de irregularidades. Y hay funciones de dictaminación, que pues tiene que ver puntualmente con que yo como revisor fiscal voy a emitir mi dictamen, que ya lo vimos, los tipos de dictamen, y a través de mi firma como revisor fiscal estoy dando certeza y seguridad a los usuarios de la información interna y externa de que esos estados financieros están bien, de que esos estados financieros cumplen la norma y de que la empresa en la que yo estoy nombrado como revisor fiscal está haciendo la tarea como debe ser. Ahí es donde está mi labor de fiscalización. ¿Listos, chicos? Preguntas Sí, hasta señor. acá, chicos. Los escucho. Comentarios, inquietudes. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Me alegra mucho que esté todo muy claro. Quiero que veamos un par de videos que tienen que ver con los siguientes aspectos, como para que ya vayamos cerrando la parte teórica y nos centremos en la parte más práctica. Hay un primero que se llama, y no sé, me corrigen, me recuerdan si de pronto ya lo vimos. ¿Qué entidades están obligadas a tener revisor fiscal y cómo se realiza su contratación? Ese es un primer video. El otro es, ¿el revisor fiscal puede convocar a la asamblea de socios o junta de accionistas? De eso va a hablar el video. Otro es, ¿cuáles son las sanciones que recaen sobre el ejercicio actual de la revisoría fiscal en Colombia? Ahí va. Y hay otro. ¿Una propiedad horizontal está obligada a tener revisor fiscal? Vuelve y juega. Otro video. En total son 5. Perdón, 4. ¿Listo? Son muy corticos. Para que los tengamos ahí a la mano. ¿Vale? Vale, profe. Me confirman si están viendo mi pantalla. Un momento. Fiscal. Listo. Atentos, por favor. Es contar con un revisor fiscal. ¿Cuál es el marco normativo que regula su ejercicio profesional? ¿Y qué tipo de contrato debe ser utilizado para su vinculación? Aquí hay 3 preguntas. Vamos a ir una por una. La primera es, ¿qué tipo de empresas deben contar con un revisor fiscal? Entonces, lo primero que uno hace es irse al artículo 203 del Código de Comercio. Y lo que encuentra es las sociedades por acciones deben tener un revisor fiscal. Ahora, las SAS, que si bien son sociedades por acciones, solo tienen un revisor fiscal en unos casos específicos que son considerados en la Ley 43 de 90, en el parágrafo 2 del artículo 13. Entonces, ahorita vamos a ver qué indica, pero además, cuando una ley especial así lo disponga, que es lo que está mencionado en la Ley 1258 y el Decreto 2020. Entonces, primera instancia, las sociedades por acciones. Las SAS, un momentico, pare ahí, aquí tenemos que ir a la Ley 43, que nos dice que en su parágrafo 2 está obligado a tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, tiene un tope de activos brutos que al 31 de diciembre del año anterior, ¿cierto? Sean o excedan el equivalente a 5.000 salarios mínimos, entonces hay que ver los activos, y también los ingresos que sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces ahí está. Primera respuesta. ¿Qué viene después? También están las sucursales de compañías extranjeras
y aquellas que por ley o por estatutos, la administración de la sociedad no corresponde a todos los socios, o sea, no estén inmersos todos los socios en esa administración, y cuando así lo disponga el número de socios que están fuera de la administración, representen no menos del 20% del capital. O sea que si hay un grupo de socios que es 20% o más y no está incluido dentro de la administración, o sea, son socios que toman sus decisiones con base en los estados financieros dictaminados, pueden llegar a determinar la figura de revisor fiscal para la compañía. ¿Listo? Y también a libre albedrío las sociedades que lo determinen en sus estatutos. Entonces, es lo primero que viene con el Código de Comercio. Pero pues yendo un poco más allá, no solamente por lo que diga el Código de Comercio, las entidades del sector financiero que están bajo la bajo la cobertura de la Superintendencia Financiera, las entidades sometidas a vigilancia de la Supersalud. Entonces ahí está la circular conjunta entre la Superintendencia de Salud y la Junta Central de Contadores, donde dice que deben tener revisor fiscal. Entonces todo esto es mercado claramente para la revisoría fiscal. Las entidades del sector real sometidas a la acción de la Superintendencia de Economía Solidaria, ahí está, que cumplan con un tope de activos que son equivalente a 500 salarios mínimos, ¿listo? Las sociedades del Estado de Economía Mixta, sociedades de Economía Mixta, también deben tener revisor fiscal. Hay otras como las empresas de servicios públicos domiciliarios, ahí está la ley 142, las propiedades horizontales mixtas o comerciales, ahí está la ley 675, las cajas de compensación familiar están obligadas a tener revisor fiscal, los fondos ganaderos, asociaciones de autores, asociaciones gremiales y agropecuarias también, fondos mutuos de inversión, cámaras de comercio, asociaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común también tienen el decreto 1529, instituciones no oficiales de educación también y corporaciones autónomas regionales. Entonces, ahí hay un espectro de quienes deben tener revisor fiscal. ¿Cuál es el marco que regula el ejercicio como de la profesión de revisor fiscal de este ente externo a la organización? Entonces está el Código de Comercio, como lo veíamos, de los artículos 203 al 217 exactamente, menciona las sociedades obligadas, la elección del revisor fiscal, las prohibiciones del revisor fiscal, los periodos y remoción, cómo puede ser removido el revisor fiscal, las funciones del revisor fiscal. La ley 43 del 90 también menciona la utilización de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Recordemos que hoy por hoy tenemos las normas de aseguramiento para algunas empresas que cumplen, Grupo 1, y otras que tienen cierto tope de activos, ¿cierto? Y también está el Código de Ética en la ley 43, que debe ser acatado en conjunto con el Código de Ética que está incluido en el decreto 2420. Entonces, como revisores fiscales, no debemos dejar de lado pues, la ley 43, que está vigente claramente, pero también debemos tener en cuenta el decreto 2420 en el anexo. También es un marco regulatorio normativo que menciona aspectos importantes sobre el ejercicio profesional como revisor fiscal, la ley 79 del 88 y, por supuesto, lo que tiene que ver con la ley 1314 y los decretos posteriores, entre ellos el que tenemos ahorita, el 2420, con todas sus modificaciones. No nos olvidemos que este decreto 2420 no es estático, es dinámico. Este decreto se está actualizando permanentemente, los anexos que complementan este decreto están siendo actualizados, entonces hay que estar muy atentos a la información, cómo va cambiando con respecto a esas responsabilidades y las normas de aseguramiento. Ahora, aquí digamos que aparte del decreto del anexo 4, el decreto 2420, también como revisores fiscales debemos estar al tanto de las normas de información financiera, es decir, los diferentes grupos a los cuales estamos auditando. El revisor fiscal tiene el deber de ser experto tanto en temas de auditoría, en temas de cumplimiento, en temas de gestión, como en temas de información financiera, porque pues no podríamos llegar a auditar información financiera sin conocer
los aspectos importantes y relevantes de la compañía que estamos auditando en materia de presentación de estados financieros. Entonces, todo esto digamos que es como el marco normativo principal que debemos considerar al momento de ejercer esta importante profesión de revisor fiscal. La otra pregunta que estaba inmersa en esta segunda es, ¿qué tipo de contrato debe ser utilizado para su vinculación? Bueno, hay una pregunta muy recurrente y es si el revisor fiscal puede tener un contrato laboral. Digamos que aquí no hay una prohibición explícita, pero sí implícita. Es decir, cuando un revisor fiscal tiene un contrato laboral, empieza o pierde mucha independencia, mucha autonomía en su trabajo. El mero hecho de recibir un sueldo ya empieza a atentar contra esa independencia mental. Ahora, si yo puedo establecer salvaguardas suficientemente fuertes para estas amenazas de independencia, pues lo podría hacer, ¿cierto? No estoy diciendo que no, pero lo ideal es que no es admisible ese contrato laboral, así no haya literalmente una prohibición. Entonces nos vamos a contratos de honorarios, prestación de servicios, y esta figura de contrato de suministro, que está en el artículo 968, donde literalmente dice, una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones de servicio periódicas o continuadas de cosas o servicios. Entonces ahí está un contrato de suministro. Generalmente, cuando uno acepta un compromiso de auditoría o lo aceptan en un compromiso de auditoría, una propuesta que haya presentado, se firma una carta de arreglo, que es la misma propuesta con aspectos ya financieros y de responsabilidades, y se firma el señal de aceptación. Eso constituye un acuerdo para prestación de servicio de revisoría fiscal y garantiza, pues, claramente, o garantiza, no, ayuda a garantizar el tema de independencia que es tan importante al momento de realizar nuestro trabajo. Listo, chicos, va el segundo. Suscríbete a nuestro canal y campana de notificaciones. ¿En qué casos puede el revisor fiscal convocar a asamblea de socios, junta de accionistas de manera ordinaria o extraordinaria? Ok, esta es la última pregunta que tenemos. Entonces, veamos. Primero, volvámonos al artículo 107 de nuestra guía, pues, numeral 8, y dice, dentro de las funciones está convocar a la asamblea o junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. Ay, caramba, pues entonces, cuando lo juzgue necesario. O sea, aquí mi criterio y mi juicio profesional es preponderante. Cuando yo considere a mi criterio que debo convocarlo, primero lo tengo que hacer. Ahora, ¿cuándo podría hacer eso? Vamos a un resumen de 3 aspectos. Cuando yo haya identificado asuntos graves de corrupción que sobrepasen a la administración. Entonces, recordemos, la administración, junta directiva y la dirección son la administración, ¿cierto? Pero si yo identifico un asunto grave de corrupción, de fraude, fraude a nivel de estados financieros, a nivel de revelaciones, a nivel de cifras inexactas, cualquiera que sea fraude es fraude, o sea, es un error con intención, y que, voy a decir un ejemplo, es perpetrado por la misma junta directiva, pues yo no le voy a informar a la junta directiva, o sea, no es mi obligación informarles a ellos, porque ellos son los que lo están cometiendo, entonces ahí debo saltar, sobrepase en la administración. Cuando ya se le haya dicho a la administración y no realice ninguna acción propia para corregirlo, debería informarlo.
cualquier situación que yo crea que va a afectar a los usuarios de los estados financieros, por favor no olvidemos que cuando yo firmo los estados financieros, emito una opinión, no es para la gerencia, no es para la junta directiva, ellos conocen la información de primera mano, es para los usuarios externos principalmente, para los que están afuera y que toman decisiones con base en esos estados financieros. Por eso es que el revisor fiscal puede ser nombrado por socios o accionistas que estén fuera de la administración y que superen el 20%, porque es que son ellos los que necesitan tener información que sea fidedigna. Entonces, yo no le reporto a la junta directiva y a ellos ni a la gerencia jamás, pues, tengo que reportarle a los que realmente me contrataron y a los que realmente les sirve ese dictamen. ¿Listo? Cuando haya incumplimientos de las normas por parte de la administración que pueden derivar en sanciones o inclusive atentar contra la continuidad o la hipótesis de empresa en funcionamiento. ¿Listo? Cualquier otra que sea urgente y requiera la actuación del máximo órgano social, ahí entro a convocar. O en algún momento que haya la solicitud del número de asociados representantes de la cuarta parte o más del capital social. Entonces, como ellos no pueden hacerlo directamente, lo hacen a través del revisor fiscal. Entonces me pueden ver, aquí somos lo más de la cuarta parte, hay que convocar para esta situación. Yo analizo, no es que ir corriendo a convocar, analizo de qué se trata, lo estudio y cuando ya tenga la información se puede convocar para llevar a cabo esa reunión. El Código de Comercio, básicamente artículos 423, 181 dice las reuniones extraordinarias pueden ser citadas por el revisor fiscal. Son extraordinarias cuando son asuntos imprevistos, urgentes. O sea, realmente el revisor fiscal cita esas reuniones extraordinarias, porque las ordinarias pues de la administración. ¿Listo? Y aquí está también el artículo 211, dice el revisor fiscal responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad o a sus asociados o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus obligaciones. Ahí quedó como movimiento, ahorita lo cambio. Entonces, miren, yo cambiaría aquí. Me dice, ¿en qué casos puede el revisor fiscal convocar? Yo lo cambiaría por en qué casos tiene que o tiene el revisor fiscal que convocar. ¿Listo? O debe. Entonces, no es que pueda, sino que de acuerdo a la luz del 211, el artículo 211, tiene que si considera alguna de estas situaciones. Listo, chicos. ¿Cómo nos fue? Ya más claro los conceptos. Sí, pero fue un poco claro en cuanto a los videos y la teoría que acabamos de ver. Listo. Voy a compartirles a la plataforma una cartilla que tiene que ver con el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia, para que por favor la vayan mirando, la lean. Hay mucha teoría, entonces para que tengamos la claridad de los conceptos. Y voy a colocar allí también unos formatos que son de papeles de trabajo, para que vayamos entonces haciendo ejercicios prácticos de cómo se deben elaborar y cuál es la estructura que deben tener los papeles de trabajo al momento de ejecutar las labores de auditoría y de revisoría fiscal. ¿Vale? Ok, profe. Estaremos pendientes. Listo, chicos. Entonces, chicos, pues por ahora era eso. Muchas gracias a todos. Gracias a usted, Gracias a usted, profe. Que profesor. tenga feliz noche. Gracias, profe. Que pase buena noche. Gracias. Una feliz noche Compañero, para feliz todos.